Hoy tenemos esta vorágine, así que de Adrián vamos a pasar a Rubén. Rubén Palumbo, ¿cómo le va? ¿Cómo ¿Qué anda? tal? ¿Cómo estás? Bien, muy bien. Gracias por la visita. No, gracias a ustedes por la invitación. Bueno, ¿cuánto para hablar con los arquitectos? Porque bueno, también hay una cuestión acá arquitectónica del espacio público del Parque Independencia, está lo del parque acuático, pero puntualmente seguramente lo vamos a hablar sobre el final o va a quedar también para otro programa. Ahora, Rubén, yo quiero enfocarme puntualmente en lo que se reclama o lo que ustedes están militando, que es esta cuestión del proyecto de Belgrano. A ver, corregime si me equivoco, ¿eh? Belgrano 548. ¿Cómo es el tema? ¿Qué es exactamente lo que les preocupa? No, la preocupación, un poco el lema es cuando la excepción reemplaza la norma, no existen más las normas. Ese es, estamos en la presencia o en el área más emblemática de la ciudad, que es la que tiene que ver con el entorno del Monumento Nacional a la Bandera. Si la historia cuenta desde el concurso que se hizo en el año 39 para la construcción del concurso del Monumento a la Bandera, obra que se empezó en el 42 y se inauguró en el 57. Ya de esa época hay proyectos de Ángel Guido, donde el Parque Nacional a la Bandera incluía como límites Buenos Aires, Rioja y Avenida Belgrano. Es decir, que todo el sector en discusión desaparecía, la iglesia, la catedral, el consejo, no quedaba nada. En el año 60 se hace la primera ordenanza, donde queda oficializado el Parque a la Bandera, con estos límites que te digo, y habla de que en el futuro se trabajará sobre el tema de cómo se va a ir consiguiendo la tierra, porque por supuesto había construcciones existentes. En el año 64 ya sale una ordenanza donde sigue manteniendo ese límite y empieza a hablar de las afectaciones y de las expropiaciones, cómo se iban a hacer, el tiempo que estaba previsto para que la ciudad pudiera hacerse de estas tierras. En el año entre el 60 y el 64 pasa esto, en el 61 quienes son los propietarios de Avenida Belgrano 548 compran la propiedad, o sea que ya tenía una afectación a parque esta propiedad. Y así a través del tiempo se fueron expropiando distintos edificios. Lo que era el Club Hebraica, que es donde está la Secretaría, bueno, en su momento era Promoción Social, ahora no recuerdo bien el nombre que tiene, se fueron expropiando propiedades sobre calle Santa Fe, donde han ocupado oficinas municipales, se expropió donde está la Secretaría de la Producción, también se le fueron haciendo recortes a los límites porque ya estaba existente el edificio de Hilarión Hernández Larguía que está por Avenida Belgrano, un edificio antiguo de planta baja y 7 pisos, que estaba presente, y también ya en esa época el edificio que está en la esquina de Buenos Aires y San Lorenzo. Por eso, cuando ustedes van por San Lorenzo, cruzan Buenos Aires, tiene como una pequeña prolongación, había una calle que bordeaba y salía sobre Avenida Belgrano al lado del edificio de Hilarión, donde está como una playa de estacionamiento de la Secretaría de Producción. Eso, en la medida que la municipalidad fue expropiando, nuestro colegio todavía era el centro de arquitectos, compró la propiedad que está en Avenida Belgrano 650, la propiedad antigua que también está catalogada. Y en el año 2011, cuando se aprueba el primer catálogo con inmuebles de valor patrimonial, un poco a partir de la historia, de lo que había ido sucediendo en todo ese sector, se toma cuenta de las existencias y se denomina al sector, queda recortado como área de protección histórica. Se le pone o sea, sin que haya duda, o sea, no había nada que sea en vivo, una altura máxima de 13,50 metros, y ahí nuestro colegio en el año 2013 define hacer un concurso nacional de anteproyectos. Teníamos un problema donde está nuestra actual sede, había una propiedad municipal donde funcionaba en ese momento, no sé si ya era Defensa Civil o el FAE, y nosotros el colegio tenía una propiedad donde está actualmente la Escuela de
de gerontología. Se hace una permuta, un acuerdo entre el colegio y la municipalidad, y como condición de tener este terreno el colegio, le cede el terreno y le construye la escuela de gerontología. En el concurso las bases son muy claras, la altura máxima posible estaba en los 13,50, pero además se obliga que sobre la fachada tiene que respetar el cornizamiento del edificio de valor patrimonial. Así se hizo nuestro colegio. Entonces hoy aparece, el año pasado, en septiembre, se presenta un expediente por parte de dos profesionales intentando hacer este edificio de 11 pisos, o sea, dejando la primera parte de la casa de valor patrimonial y construyendo un edificio de 11 pisos. El argumento es que, bueno, que el dueño no puede mantener la propiedad y entonces con la altura prevista no le cierran los números y por lo tanto necesita más metros cuadrados. Ese expediente ingresa por la comisión asesora en el tema de patrimonio, comisión asesora que ahora está borrada, este año no ha funcionado, que lo componen instituciones, colegios de técnicos, de ingenieros, de arquitectos, de la Facultad de Arquitectura y oficinas municipales y por supuesto el programa de preservación. ¿Quién debería convocarlos ahí? Eso es la Secretaría de Planeamiento. Eso no es vinculante, no es vinculante, es asesora, pero es una palabra que se respeta porque es la mirada de todas esas instituciones. Ese proyecto, esa propuesta es rechazada en 2 oportunidades, incluso en su expediente hay un informe del programa de preservación diciendo el por qué no. En octubre se aprueba el nuevo catálogo de edificios de valor patrimonial, donde se descatalogan entre 400 y 600 inmuebles. Aparece una figura esto de la ciudad detrás de la ciudad, o sea, si uno deja una parte de la casa para darle oportunidades a algunos propietarios de inmuebles de poder construir y poder mantener este edificio. Aparece otra figura que es el DET, que es el derecho de edificación transferible, que eso quiere decir que en los edificios de valor patrimonial, no los de categoría 1, que son los de máxima protección, sino los de categoría 2, que tienen la posibilidad de ser intervenidos, darle a esos edificios la máxima edificabilidad que tiene el sector urbano. Esa edificabilidad, si uno le resta la superficie del edificio de valor patrimonial, todos esos metros cuadrados que quedan son transferibles, son vendibles por parte del propietario para algunos sectores que indicó la municipalidad, algunos corredores donde se permite más altura y demás. Y además ratifica también el área de protección histórica del Monumento a la Bandera y en vez de 13,50 dice 14,50 porque hace 2 años atrás o 3 años atrás se modificó que la altura mínima de las plantas bajas en vez de 3 sean 4 metros. Por eso el 13,50 pasó a 14,50. Pero es taxativo, dice 14,50. Claro. Y siempre cuando hay 2 posibilidades, porque acá tratan de asociar esta figura de la ciudad atrás de la ciudad a esto, pero cuando hay una restricción como un área de protección histórica, lo que determina como prioridad es el área de protección histórica, que por otra parte es lo que vino pasando en las intervenciones que se hicieron. Entonces lo que nosotros, la verdad que estamos, demasiado tiempo dedicándole para que se cumplan las normas, porque no obstante haber sido rechazado, haber sido aprobado el nuevo catálogo, que era taxativo, un mes después el Ejecutivo para la última sesión del Consejo manda el expediente para que el Consejo decida. En ese momento nosotros hicimos la primera presentación, hablando de la área de protección histórica anterior y la nueva, que bajo ningún aspecto había nada que permitiera el aumento de la altura. Rubén, quiero hacerte un par de preguntas con respecto a esto. ¿Oficialmente fueron convocados ustedes por el Ejecutivo para una mesa de diálogo entre ustedes y los desarrolladores o no? No, porque eso pasó, informal. Eso fue un trámite, lo que yo te relataba del expediente, un trámite adentro de la municipalidad y la municipalidad lo mandó al Consejo. Incluso yo, después que nosotros hicimos la presentación, tuve una reunión con
con el secretario de Obras Públicas y a cargo de Planeamiento, planteándole por qué motivo habían enviado el proyecto al Consejo si ya tenía 2 dictámenes en contra. Bueno, que el propietario, como muchos propietarios de muchas propiedades, no solo de valor patrimonial, sino de múltiples valores, por lo que significa para cada uno su propiedad, también tenían muchos problemas. Pero no por eso, para cada problema uno iba a fabricar una excepción, porque si no, sería un desmadre. Y lo que nosotros advertimos es que si se llega a aprobar este expediente, que lo único que necesitan no es la razonabilidad de entender lo que implica este espacio y este sector para la ciudad. El monumento no solo es una cuestión chauvinista para los rosarinos como el máximo emblema, sino que es el monumento a la bandera de todo el país y es el único monumento a la bandera en el mundo. Que uno, para cada 20 de junio, cuando vienen las escuelas de todos los puntos del país a jurar la bandera, vaya que sea simbólico para la ciudad. Entonces, aprobar una excepción que desvirtúe lo que dice el área de protección histórica del monumento es como que nada vale. O sea que de ahí en más cualquier cosa puede pasar. Ya voy a volver con las excepciones porque también marcan precedentes, pero puntualmente no fueron convocados, formalmente no fueron convocados. No. Nosotros llegamos a presentar ¿no? el primer informe. No, bueno, porque por otra parte formamos parte de la comisión asesora que revisa los expedientes. Claro. Pero nosotros nos enteramos, la verdad, por un medio que publicó el emprendimiento y llegamos sobre la hora de la última sesión del Consejo de la Comisión de Planeamiento a presentar el primer escrito que fue el día 15 de diciembre. Ahí se paró, se pasó para este año volvimos a hacer presentaciones con mayores argumentaciones, hay notas y anexos presentados por el Centro Universitario Rosario de Investigaciones Urbanas y Regionales, firmado por su director, que es el doctor arquitecto Javier Fedele, con toda la fundamentación, con otros textos de otros colegas, profesores de urbanismo y de historia, con toda la fundamentación, a la cual se le ha ido agregando una presentación del ICOMOS, el ICOMOS Argentina, que es una institución dedicada a la investigación y a la protección del patrimonio, asesora de la UNESCO en estos temas, dando todos los pormenores de lo que implica esta intervención y el cuidado que hay que tener en avanzar en contra de estas cosas. Acaba de entrar la semana pasada una nota también de la Academia de Arquitectura y Urbanismo, que tiene entre sus miembros a especialistas en planificación, en ambiente, en todos los temas también, advirtiendo, coincidiendo con la posición tanto del ICOMOS como del colegio también en esto, y pidiendo realmente que se respete. Ha venido una posición también de la Federación Argentina de entidades de arquitectos. Y hay jurisprudencia como para dejar de perder tiempo, y esto no es, y se lleva, ¿sabes lo que el problema? Es que esto se lleva al plan político, y esto no tiene, en todo caso es de política urbana. Exacto. Ya te voy a preguntar por el plano político. Ahora, yo sé que en las charlas que me ha tocado tener con vos, yo voy a tutearte, Rubén, como siempre, desde ya. En las charlas que me tocó tener... Eso quiere decir que soy grande. No, somos grandes. Has tenido mucha docencia a la hora de hablarnos y a la hora de contarnos. Y quiero, viste que los medios ahora trabajamos mucho con los recortes de las redes. Quiero que en lo más breve que pueda ser, me des qué mirada técnica tiene sobre la altura, densidad, impacto urbano esta iniciativa. Y otra, para también unificar, ¿qué debería pasar para que una intervención de este tipo sea compatible con la preservación del entorno? Primero, que sea presentada en todos sus términos, para que sea evaluada públicamente, para que participen los vecinos, porque acá, alrededor, hay edificios que tienen gente que vive, que ingresa sobre Santa Fe hace más de 40 o 50 años, gente que ha comprado
porque precisamente tenía las limitaciones que tenía en altura y tenía las ventajas de tener mismo, el lugar que estaban. Entonces acá estamos intentando, con una excepción, beneficiar a una familia. Y beneficiarla sin hacer uso la municipalidad de las herramientas que tiene. Tiene el derecho de edificación transferible que le permitiría no solo poner en condiciones su casa, preservarla, conservarla, porque en el relato de los propietarios, y así seguramente será, tiene un valor emocional porque la compraron sus padres y la han mantenido y demás. Entonces digo, esta figura le da la posibilidad de mantenerla, de conservarla, de seguir disfrutándola, de tener un recurso para vender, y si con ese recurso mantienen la casa, a los 10 años vuelven a tener todos esos metros cuadrados para volver a venderlo, y así a los otros 10 años. Entonces, tiene herramientas, entonces hay como un capricho o una manera que se ha venido dando de ir aprobando un montón de excepciones, y creo que me parece que la otra vez que estuve, si bien hablamos de la reforma, también hablamos sobre el tema de las ordenanzas. Yo creo que el enorme problema es que hay como un pasaje entre la aduana, el Palacio de los Leones y el Palacio Vasallo, donde las ordenanzas que salen son las que tienen la mitad más uno de los votos. Alguna vez, cuando hay una buena ordenanza, sale por unanimidad. O como mínimo, cuando hay una excepción, nosotros no decimos no a las excepciones, pero si la excepción no mejora el entorno, no mejora la ciudad, no sirve. Y entonces, en este caso, por supuesto que hay que darle el derecho a escuchar, y tienen tanto derecho los vecinos del sector, y nosotros somos vecinos. Además de ser el colegio, somos vecinos, somos la casa de al lado. Me parece que fuera como un desafío, a ver si le ponemos algo que encima es una excepción. Yo no lo quiero llevar a ese término, y me imagino que no es así, sino tener otra mirada sobre lo que ocurre. Entonces acá se habla de que todo lo que se oponga está en contra del progreso y del desarrollo. Si el progreso y el desarrollo es esto, hacer excepciones, no cumplir con las normas, no respetar el monumento, no respetar el entorno del monumento, y la verdad que decimos que estamos de ese lado. Claro, exacto. Pero sí decimos que, bueno, esta figura de la ciudad detrás de la ciudad, uno puede discutirla, puede tener miradas, pero bueno, ha sido una respuesta para algunos sectores. Pero donde hay áreas de protección histórica, todas estas cosas hay que fundamentarlas, y hay que abrirlas, y no hay que tener miedo, porque lo único que puede pasar es que haya modificaciones. O sea, pensar diferente no es un problema, no es tener un enemigo, es tener la capacidad, y esa es la democracia en su máxima expresión, sentar en la mesa a todas las miradas, a todas las voces, y encontrar ese punto de coincidencia que sea el que mejore la ciudad. Y la otra, déjame agregar, dale. Digo, acá se le viene eludiendo el tema de volver a trabajar sobre un plan urbano en este momento histórico. El plan urbano que tiene aprobado la ciudad es del año 2008, debió revisarse, no se ha revisado. Y eso implica una participación no solo de la municipalidad, el consejo y nuestro colegio. Hay cantidad de instituciones, y la mirada desde el ambiente, la mirada desde la equidad o el equilibrio energético. Si uno tiene un plan y sabe la ciudad que quiere, después dicta las ordenanzas que van construyendo ese plan. Y después de las ordenanzas, los proyectos para ir materializando aquellas cosas que implican un proyecto, una obra y demás. Porque si no, no hay forma. Estamos en el día a día, borramos con el codo el pasado. Bueno, si hay algo que tiene este proyecto y esta discusión, este debate, que ha expuesto una crisis profunda de la política urbana de la ciudad, ¿no? Sí, totalmente. Creo que no hay política urbana hoy. Que era lo que hoy hablamos también con Adrián, que se quedó un ratito a escuchar la nota. Digo, porque citaba a Hermes Wiener y a Miguel Lifchi, que podemos estar a favor o en contra de algunas cuestiones,
pero si hay algo que habían construido en su momento era una mirada de la ciudad en todos los aspectos a 30 años con debate plural de todas las instituciones. Yo voy a decir que no soy muy objetivo A ver. si hablo de Wiener porque fui su secretario de planeamiento. Bueno, pero era así. Sí, es así, se construyó el plan estratégico que uno para entenderlo sería como los sueños de la sociedad, de la ciudad, a un mediano y un largo plazo, que son como los horizontes que hay que ponerse. Y por haber participado en una gestión política, también hace falta, digamos, en el corto plazo actuar. Y si ustedes recuerdan, en el primer año de la gestión de Wiener, había un montón de pintadas que decía Wiener un año perdido. Y ese año perdido fue el año de la construcción, digamos, de una política urbana, de empezar con el plan estratégico, de convocar a los empresarios, a todos los sectores de la ciudad, para ponerse esos objetivos a mediano y largo plazo, que si uno los revisa y lo toma eso, todos esos proyectos están construidos. Claro. Correr el puerto de Pellegrini hacia el sur, fue desmantelar lo que hoy se llama Puerto Norte, donde estaban todas las cerealeras, la avenida de la costa, o sea, todas las cosas, la recuperación del río, eso era parte de todo un plan, pero a su vez se fue construyendo también con ordenanzas, porque hubo ordenanzas de trazado que eran del año 89, donde calificó el trazado en primario, secundario y terciario, para saber cuando uno iba a abrir entre una calle que le servía a dos manzanas, o una avenida que permitía entrelazar varios barrios, bueno, la prioridad lo tenía la avenida. Claro. Y entonces, en esa lógica de pensar en el mediano y en el largo plazo, también uno puede construir en el corto plazo, porque sabe que está construyendo en función de esa mirada, de ese objetivo que se puso. Si no se gobierna con excepciones. Sí, y porque todos esos procesos fueron procesos participativos. Hoy, algo creo que, si no entendí mal, bueno, estaban hablando del presupuesto participativo. En realidad el presupuesto participativo es como el objetivo final del proceso de descentralización, que es transferirle el poder de decisión a los vecinos, pero a partir de lo que los vecinos dicen. Entonces, ese proceso de descentralización que uno hoy puede decir que no era solo desconcentrar administrativamente. Hoy la tecnología hace que la gente pueda resolver un trámite desde su celular, pero siguen siendo lugares fantásticos para generar actividades culturales, sociales, dar respuestas a los vecinos y demás. Pero eso tenían y se hizo en los 6 distritos en la primera ronda, se llamaban las jornadas de trabajo urbano. Durante 3 días, eso nos tocó, nosotros teníamos un gabinete urbano que era junto con Obras Públicas, Servicios Públicos y la Secretaría General, que el secretario general era Miguel Lipchi, que coordinaba este proceso, donde íbamos con aquellos proyectos estructurales que podían mejorar el ámbito del distrito. Eso se discutía durante 3 días. Esos procesos dieron por primera vez juntar a todas las vecinales, a todas las instituciones de un distrito. Trabajamos con mucho tiempo de anticipación, con un grupo desde psicólogos hasta profesionales, para que entendieran esto, para moderar los grupos, y lo que salía de ahí se convertía en una carta de coincidencia, que la firmaba el intendente, los secretarios y todas las instituciones. Y si vos mirás y buscás, todos esos, mismos los grandes proyectos estaban puestos ahí. Y los grandes proyectos eran de alguna manera, en vez de eludir el compromiso con la sociedad, era casi como poner la cabeza, porque era decirle, mirá, en vez de estar solo peleando por la zanja, que está bien, por la bombita, peleen juntos para abrir esta avenida, que es la que nos va a conectar, no sé, con el aeropuerto, con el centro. Estoy hablando en términos generales. Y que traerá eso. Que traerá eso y traerá las transformaciones. Entonces creo que eso se ha perdido, y es una ciudad que uno puede decir que está como sobreplanificada, porque tiene una historia urbana, sacar la industria del área de Puerto Norte está desde el plan regulador del 35, se mantuvo en el año 85 una ordenanza propuesta por Gualberto Venecia, que en ese momento era concejal, dijo que en el año 96 se tenían que ir. Eso nos tocó a nosotros como gestión, pero eso
A su vez, fue la planificación durante 2 años previos a que Wiener ganara las elecciones en el Instituto de Estudio Municipal, armando el plan de gobierno, que fue secretaría por secretaría, que era lo que íbamos a hacer. Entonces, dentro de esas prioridades estaba cumplir con esta ordenanza y, por lo tanto, ahí hubo una comunión entre el Ejecutivo, el Consejo Municipal, ya en esa época Venecia era el vicegobernador, y eso terminó definiéndose en la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que ratificó el poder de definir los usos del suelo del municipio. O sea que el poder que tiene el municipio es potente, claro. Y cuando eso está rodeado del consenso, es lo que hace que no surjan por cada tema una discusión, porque cuando eso después se lo lleva que ese discurso o esa oposición es porque está favoreciendo a tal o a cual, la verdad que es una mirada tan chiquita, tan... Rubén, me quedan un poquito más de tiempo porque tenemos otros invitados, en este caso la vecinal de Monumento, que también vienen trabajando juntos. Yo ya voy a volver un poco a lo que es el proyecto y cómo se viene trabajando, sobre todo en el Consejo, pero no quiero terminar esta entrevista o no tener en esta entrevista esto que en lo personal lo vi de esta forma y quiero ver cuál fue la mirada de ustedes, cuál fue el sentimiento de ustedes, porque digo, ustedes vienen oponiéndose a esta cuestión con sus argumentos, a este avance que tiene sobre áreas históricas del municipio. Y lo que se encontraron yo lo vi de esta forma, si ustedes lo vieron de otra, obviamente pido que me lo digas. Con esta cuestión de la flexibilización de los controles, me dio la sensación que es como una respuesta o una cachetada a las protestas o a la posición de ustedes. ¿Lo vieron de esta forma? A ver, yo digo, nunca tomo las cosas a nivel personal porque sería demasiado presuntuoso pensar que es así. Pero estoy alquilado, pero bueno, digo, no, duermo tranquilo. Tengo la conciencia tranquila porque lo que estamos defendiendo son cosas que son absolutamente defendibles. El decreto realmente es un decreto municipal que deroga leyes provinciales. O sea que jurídicamente es una barbaridad. Derogar la ley conocida como ley Araya, que es la de los honorarios profesionales, donde fija un montón de condiciones, entre estas la obligación de que lo que venía pasando pase, la ley de las cajas de previsión de jubilación y previsión social, también donde mucho más clara dice que es obligación de los funcionarios provinciales, municipales y comunales exigir los aportes a la caja y por supuesto los aportes al colegio. La ley de desregulación de los honorarios solo desregula el trato de los honorarios entre un comitente y un profesional. Dice, pónganse de acuerdo. No hay una regulación como había con anterioridad, pero vuelve a decir que se mantiene la obligación del tema de los aportes para las instituciones, que serían los colegios, y para el tema de jubilaciones y cargas sociales. Entonces, yo no, la verdad que me cuesta creer, pero bueno, a veces... Un colega suyo me dijo, es un vuelto. No sé, pero creo que hay una mirada puesta y es como el discurso que el desarrollo, que más altura, que densificar y demás es el progreso, y lejos de eso está el progreso de la ciudad. Porque la ciudad tiene que ser equilibrada, o sea, aparte de Pellegrini, Oroñi y el centro y una zona más, la ciudad tiene 178 kilómetros cuadrados, con un montonazo de necesidades, un montón de lugares donde se puede densificar precisamente por el territorio que tenemos, donde la prioridad está en los servicios, porque la calidad de ciudadano a uno se la da la posibilidad de acceder al agua, a la cloaca, al gas, a la electricidad y demás. Eso no pasa, y mucho de esto que se está construyendo está hecho sobre áreas históricas que no tienen precisamente los servicios de infraestructura que la ciudad necesita. Y entonces, sí, creo que cuando uno lo mira, y en realidad este decreto
nosotros los colegios nos enteramos al día siguiente por una nota donde hablaba el presidente de una cámara empresaria, o sea, festejando el decreto. Ahí nos enteramos los colegios, o sea que en ningún momento fuimos convocados para esto. Se fuimos convocados después, en la medida que empezamos a protestar. Y bueno, nosotros hemos presentado los jubilados del centro de jubilados que reúne a todos los jubilados de la Caja de Previsión Social, la caja, no solo de nuestra circunscripción, sino también de la primera, porque esto puede ser como un virus que se expanda. Sí, 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 sí. Luego lo hemos hecho en nuestro colegio y el Colegio de Maestros Mayores de Obras y Técnicas. Hemos presentado recursos cautelar y recursos de amparo porque creemos que se está pasando por arriba y es anticonstitucional y no es una atribución de ciudad autónoma que todavía no somos. No soy abogado, pero digamos, es un poco lo que deviene de la charla con los abogados. Seremos una ciudad autónoma cuando elijamos los constituyentes, tengamos nuestra Carta Magna. Aún así, seguimos siendo una ciudad que pertenece a la provincia y por lo tanto siguen siendo de cumplimiento obligatorio todas las leyes provinciales. Bien. Y además nuestros colegios fuimos reconocidos por la Constitución. Cierro con una pregunta, pero entre paréntesis voy a decir algo. 3 actores, si bien en cada una de sus áreas o de sus cuestiones personales, 3 actores, déjenme decir políticos, tenemos esta mañana, este mediodía, que yo los quiero ver discutiendo a los 3 esa famosa carta orgánica, porque ahora vamos a tener la posibilidad todo de discutir. Bueno, sos pesimista me parece, Rubén, en eso, pero digo, vamos a ver, vas a tener la posibilidad de discutir ahí, bueno, que va a ser las instituciones, por supuesto. Cierro con esto, Rubén, porque también tenemos a la gente de la vecinal Monumento. Hay una sensación por parte de instituciones, vecinos, organizaciones, etcétera, etcétera, de que muchas veces los temas se plantean, desde el consejo se tratan, pero ya están decididos. ¿Lo ves en esta ocasión de esta forma? Digo, ¿hay posibilidades que el consejo realmente piense? ¿Y qué le dirías a los concejales? Hemos tenido la posibilidad de participar en la audiencia. Tratamos de sacar para el costado la mirada o las opiniones más subjetivas para plantarnos. O sea, que lo que veníamos a defender era que se cumplan las normas. Si las normas están para cumplirlas. Eso, a buen entendedor, pocas palabras. La respuesta es, bueno, vamos a modificarla. Entonces vamos a modificar la norma donde queda 2 propiedades, una a cada lado del colegio. O sea, las 2 propiedades que afectadas por, que no tienen ya un destino definido y demás, son las 2. La presencia de la vecinal y de muchos vecinos sueltos, la verdad que fue esperanzador en la medida que se entienda que los vecinos y la sociedad tiene voz, además de tener voto. Entonces, a veces, si puede tener voz, podría votar de distintas maneras. Entonces, esto que nosotros venimos haciendo no lo tomamos como una pelea, ni a ver quién tiene la razón, sino claro, creemos que en la lógica urbana, patrimonial, la razón está en todos los que estamos defendiendo. No habría una preocupación desde el ICOMOS Argentina, desde la Academia de Arquitectura y Urbanismo, y esperemos que otros organismos que hemos consultado también se hagan presentes, sean de palo, como que llega una nota poniendo definiciones, no me importa. Tengo los votos y yo creo que si se ha demorado es porque no sé si ha hecho demasiado ruido o ha hecho ver a muchos que han votado muchas veces sin tomar en cuenta cuáles son las verdaderas consecuencias de estas, a veces, excepciones que se están tomando. Y creo que hay muchos temas que de golpe empiezan a aparecer, y no es que la gente, la sociedad estaba dormida. Cuando las cosas quieren meterse a presión y siempre tienen... O sea, hay un límite, creo que hay un límite.
¿Y el límite es político? Sí, porque las decisiones son políticas, desde donde se manda a pedir una excepción y de donde se la aprueba o no se la aprueba. Ahora, también lo dijimos el día de la audiencia, una excepción como mínimo debería tener los 2/3 de los votos. Obligar a que la gente discuta, se siente y se ponga de acuerdo. Y si realmente están convencidos de que mejora la ciudad, que es un aporte para la ciudad, que la aprueben. Y si no, que no la aprueben. Nadie puede decir que necesita esa excepción para poder mantener la casa, porque hay ordenanzas del año 90, ratificadas en el año 99, donde es tan clara la obligación de los propietarios de mantener desde el cordón de la vereda hasta el contrafrente de su casa. Claro. Rubén, gracias por la visita. No. Me quedaron muchísimas preguntas. Cuando hablabas, va a ser para la próxima, me imagino que me vas a venir a visitar. Sí, sí. Y esto es cierto, van a volver Adrián, Rubén, bueno, la vecinal ahora vamos a charlar y por supuesto que hay miles de temas, pero también queremos aprovecharlo en los temas puntuales de ahora. Pero por ejemplo, hay un proyecto de uno de los concejales, justamente, de intervención en el Parque Scalabrini Ortiz, que estaría bueno hablarlo en su momento, bueno, que lo he escuchado también en otros momentos, pero por lo menos saber su mirada. Gracias por la visita. Bueno, yo una cosa más para cerrar. Estamos trabajando en preparar imágenes para ver esto de todos lados, porque si no a veces como la palabra es difícil. Y hoy más en el mundo de la virtualidad y la imagen. Entonces, para verlo de todos lados, lo que implica escalarmente. ¿Cuándo van a estar estas imágenes? Esperemos que para el lunes estén. ¿Vas a venir a presentarla acá entonces? ¿Se parece? No, no hay problema. No hay problema. Gracias, Rubén. Trataremos de difundirla, gracias. Que sigas bien. Bueno, Rubén Palumbo del Colegio de Arquitectos de Rosario, ¿cuántas cosas nos ha dejado?